sobre esta tierra, realmente nos dice que la palabra de Dios aquí, que nosotros para entrar en el reino de Dios tenemos que ser, ¿cómo? Como niños, ¿verdad? Y eso es muy importante. Podría parecer que este incidente no guarda relación con el contexto, pero no es así. O sea, no es un texto aislado, no es un pasaje que nada más Jesús haya hablado en una sola ocasión, sino de hecho antecede a una parte donde el Señor Jesús acababa de hablar acerca del matrimonio, del divorcio, y en las ocasiones, en las decisiones de los adultos, muchas veces los niños no son siempre tenidos en consideración y suelen ser los grandes perjudicados. Por lo tanto, no es de extrañar que el Señor Jesús también dirigiera la atención de los discípulos hacia los niños. Por otro lado, el Señor también había estado hablando de los niños en pasajes anteriores. Pero antes de irnos adentrando un poquito más en el contexto, nos podemos poner de pie, por favor, para hacer una oración, pedirle a Dios que nos bendiga en este mensaje. Los niños ya están de aquel lado, la mayoría, aunque yo sé que hay algunos jovencitos todavía aquí, pero ellos ya tienen su parte. Nosotros, Dios también nos va a hablar algo muy importante el día de hoy. Pídele ahí en tu lugar, en tu corazón, que Dios te hable en esta mañana. Padre, te queremos pedir en esta mañana que tú toques nuestro corazón, Señor. Háblanos profundamente acerca de tu palabra, del evangelio, de los niños. Hoy venimos familias o venimos también personas que venimos juntos por una razón. La razón es que queremos tu bendición, queremos la gracia de tu Espíritu Santo para entender tu palabra. Revélanos tu verdad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Vamos a ver Marcos capítulo 9 en el verso 33. Dice la palabra. Marcos, ese yo creo que es el texto con el que iniciamos. Dice Marcos 9:33, dice la palabra: llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Acuérdate que este es el texto que antecede al texto que estamos viendo en el texto base de Marcos 10, esto es Marcos 9. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Marcos 9:42 dice un poquito más adelante el mismo texto: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Sí, ahí se había referido a ellos para ilustrar la forma en que debía recibir un sencillo discípulo, y más tarde hizo una seria advertencia sobre la posibilidad de hacerlos tropezar, ¿sí? O sea, Jesús realmente nos habla de ese aprecio tan grande que tiene sobre los niños, y nos dice que inclusive si fuera mejor que se le atase una piedra de molino a aquella persona que hiciere tropezar. Nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero realmente ninguna persona cuando se presente delante de Dios en el día del juicio va a tener una excusa para decir: Señor, yo no te conocí, yo no sabía tu camino, yo no entendía, yo no era capaz. No, porque realmente todos tenemos el testimonio de haber convivido con niños, y los niños son un regalo del cielo, ¿sí? O sea, todos nosotros hemos pasado por una etapa donde fuimos niños, y realmente pues creo que muchas personas coinciden en que fueron la etapa donde más felices fueron. Pero también nosotros que somos adultos tenemos la oportunidad de convivir con niños. Cualquiera de los presentes que haya sido padre también tiene la oportunidad de haber dicho, o sea, que hay muchas personas que yo he escuchado que dicen que el día más feliz de sus vidas fue cuando recibieron a su hijo, a su hija, cuando lo tuvieron en sus brazos por primera vez. Son días y son momentos muy especiales. ¿Por qué? Porque Dios te da el regalo de poder recibir en tus manos esa vida que es una vida nueva, una vida en la cual
pues Dios te da la oportunidad de darle un ejemplo, de darle una enseñanza, de cuidarlos. Y realmente cuando Jesús dice cualquiera que hace tropezar, ¿no? O sea, ¿cómo podemos hacer tropezar a los niños? Pues bueno, también no trayéndolos a la iglesia, no dándoles un buen ejemplo, no enseñándoles el camino de Dios. Tú eres responsable, tú como papá, tú como mamá, tú tienes una responsabilidad divina delante de Dios. Y cuando Dios te presentes delante de su trono, aquel día, en el día del juicio, todos vamos a estar en ese día. Dice la palabra que grandes, pequeños, de todas las razas, naciones, no importa si te moriste en el mar ahogado, el mar te va a entregar, el mar entregará sus muertos, el cementerio entregará sus muertos, y todos estaremos delante de Dios, y Dios te va a decir, ¿qué hiciste con esa familia preciosa que yo te había dado? ¿Qué hiciste con ese regalo del cielo que yo te di? Te di niños, te di una vida para que la tuvieras en tus manos y pudieras guiarla por el buen camino. No, Señor, es que me dio flojera. No, Señor, es que yo no sabía. No, Señor, es que a mí también me hicieron mucho daño. No, es que tenía que trabajar. No, es que tenía que hacer muchas cosas. Bueno, tú sabrás que le vas a poner de excusas a Dios, pero te adelanto que delante de Dios no habrá ninguna excusa para poder decir, Señor, yo corrompí a esos niños, yo permití que se fueran a las drogas, yo permití que tomaran alcohol, yo permití que vieran inmundicia en la tele, en sus tabletas, en el celular, yo permití que probaran lo que hay en el mundo, porque me descuidé, o porque se me hizo fácil, o porque a mí también me dejaron hacerlo. No, querido, nosotros somos guardianes de nuestros hijos, nosotros tenemos que ser esas personas, los primeros. No vas a esperar que el policía de la calle sea el que le enseñe buenos modales. Tú eres aquella persona que Dios ha puesto para que seas el guardián de esos pequeños. En principio, la escena nos dice mucho acerca de la clase de persona que era Jesús, del cariño que sentía por los niños. No cabe duda de que los padres le conocían bien, sintieron toda la libertad de traerle a los niños. Leyendo los evangelios, percibimos constantemente que Jesús no era alguien distante o que marcaba diferencia con las personas sencillas, sino más bien era una persona que se acercaba. Su forma de ser invitaba a todos a ir por él, ¿sí? Por supuesto, podemos estar seguros que él no era como esos políticos o líderes religiosos a quienes sus asesores de imagen les han dicho que es muy conveniente que de vez en cuando se tomen una foto abrazando a los niños. Hoy en día los políticos, tú puedes ver en el Día del Niño, bueno, o en el Día de las Madres o las mujeres, bueno, pues están rodeados porque es una buena imagen para ellos. Pero Jesús no era de ese tipo de personas. Él todo el tiempo estaba cerca de la necesidad y de los necesitados. El Señor Jesucristo era una persona natural. Ya hemos dicho que Jesús era alguien cercano, pero debemos de preguntarnos también por qué le traían a aquellos niños. No parece que tuvieran una enfermedad, no parece que fueran niños enfermos o que necesitaran cuidados especiales. Tampoco parece que el deseo fuera otra cosa, sino que pusiera las manos sobre ellos, de que de alguna manera ellos querían que los bendijera. Mateo 19:13, si podemos ir, nos dice la palabra: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Qué importante es presentar a los niños a Jesús. No podemos olvidar las terribles prácticas paganas en las que los padres entregaban a sus hijos a Moloch, ¿sí? Jeremías 32:35 nos dice la palabra. Edificaron lugares altos a Baal. Baal, para los que no han leído el Antiguo Testamento, era un ídolo, ¿sí? Era un dios falso, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas a Moloch. Moloch era otro ídolo, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá, ¿sí? O sea, en el Antiguo Testamento vemos cómo hubo ese pecado muy grande delante de Dios, en la cual le ofrecían al ídolo a sus hijos, ¿sí? Qué importante es que nosotros podamos, no poner a nuestros hijos delante de los ídolos del mundo, sino más bien presentárselos a Dios. Qué importante es orar por ellos, bendecirlos. Yo no sé si tú tienes ese hábito, pero es muy importante que nosotros tengamos un altar familiar. Cuando nosotros tenemos niños en casa, pues también hay que empezarles a darles ese impulso para que ellos oren. Si tú no oras con el niño, si tú no le enseñas
A veces hay personas que dicen, no, es que está muy chico para orar. ¿Sabes cuándo es la mejor edad para empezar a orar? Cuando pueden hablar, ¿sí? Si el niño puede hablar, entonces puede orar. Si el niño sabe decir papá, mamá, también sabe decir Jesús, ¿verdad? O sea, puede orar. Todos los niños pueden orar. Entonces, es algo que debemos nosotros practicar en casa, poner un altar. ¿Qué es un altar? Bueno, simplemente es una ruedita donde tú te sientas en la mesa de tu casa o en la sala o donde tú quieras en tu cuarto y te sientas con tus niños y los escuchas, qué necesidades tienen, cómo te fue, cómo estás, cómo te sientes, qué le quieres pedir a Jesús, ¿sí? O sea, ellos con una sencillez muy grande son tan sencillos para decir, yo le quiero pedir a Jesús por esto. Y ahí te empiezas a dar cuenta también cómo se encuentran, ¿verdad? Muchas veces cuando papá no está en casa, seguramente el niño va a decir, yo le quiero pedir a Jesús que mi papá venga. Y qué importante es, ¿no? A veces escuchar a los niños en sus necesidades, escuchar realmente qué es lo que tienen en su corazón, ¿sí? Qué importante también es presentarlos delante de Jesús. En nuestro mundo sofisticado ya no se hacen ese tipo de cosas, ¿sí? De pasar a los niños por el fuego, pero desgraciadamente se hacen otras cosas muy parecidas. Es muy doloroso ver cómo dar culto a las nuevas divinidades como el dinero, el sexo, la diversión. Siguen sacrificando cada año millones de niños por medio de esta situación. Simplemente pensamos en el aborto, el día de hoy, que existen millones de niños que son asesinados día con día por simplemente una mentira, decir, bueno, pues es tu decisión, tu cuerpo, tu decisión, sí, pero esa vida no es tu decisión, la vida la trae Dios, la vida la concibe Dios, la bendición de ser mamá y papá te la dio Dios, eso es un regalo divino, no es porque tú lo hayas decidido. Pues si no, si yo decidí tener relaciones con mi esposa, con mi mujer, con mi novia, tú decidiste, pero el que dio la bendición de ser padre o madre solamente es Dios, ¿sí? Solamente Él lo puede hacer posible. Los discípulos dicen que reprendían a los que los presentaban. Tristemente, realmente vemos que los discípulos volvieron a intervenir marcando distancias y alejando a las personas sencillas. Parecía que nunca iban a aprender a pesar de las claras enseñanzas del Señor en relación a este asunto, ¿sí? Podemos ver Marcos capítulo 9, versos 36 y 37. Dice, tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos, les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, pero el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió, ¿sí? Nos dice la palabra, el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces dice Jesús, tomándola en sus brazos, les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, ¿sí? ¿Por qué razón podemos pensar nosotros, por qué razón los discípulos adoptaron esta actitud? O sea, ¿por qué los discípulos toman una actitud grosera, por decirlo así, o, ¿cómo podemos decir? Se enojan y hace que la gente se haga hacia un lado. Evidentemente ellos tenían una impresión equivocada de la dignidad del Señor. Tal vez pensaban que se vería perjudicada su dignidad si se trataba con los niños, ¿sí? Decidieron actuar como si fuera una especie de guardaespaldas que le protegían de visitas inadecuadas, ¿no? O sea, podemos pensar, a lo mejor los discípulos se les subió la fama o pensaron, no, el Señor Jesús ya es muy importante como para que atienda niños. No, tráiganle cosas importantes, tráiganle asuntos delicados, asuntos que si viene el gobernador, entonces sí, si viene una persona importante, un centurión, claro, pásele, señor, militar, usted sí tiene acceso a Jesús, pero vienen unos niños, ¿para qué? No son importantes, así los veían los discípulos. Probablemente también creyeron que el maestro no tenía tiempo para estos pequeños, puesto que tenía cosas mucho más importantes que hacer. No olvidemos que ellos estaban pensando en llegar a Jerusalén para que Jesús estableciera ahí su reino inmediatamente. Ellos pensaban que Jesús iba a ser coronado rey en Jerusalén. Lucas 19:11. Dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén
y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. O sea, ¿qué pensaban los discípulos? Los discípulos pensaban que cuando Jesús llegara a Jerusalén, entonces iba a ser establecido el reino de Dios. Y ellos muchas veces pensaban que el reino de Dios era físico. Ellos pensaban que el reino de Dios, que Jesús, por eso pensaban que el Mesías, hasta el día de hoy los judíos esperan al Mesías, piensan que el Mesías no ha venido, porque precisamente el Mesías, ellos piensan que es el rey, un rey de este reino, ¿sí? O sea, ellos pensaban, Jesús va a venir y nos va a librar de los romanos, Jesús va a venir y nos va a quitar el yugo. Acuérdate que ellos eran esclavos de los romanos, ellos estaban sobre el imperio romano los había conquistado, y como tal tenían que pagar impuestos, estaban subyugados, tenían que pedir permiso para todo, no eran realmente libres en medio de su tierra. Entonces, por esa razón, ellos decían, bueno, si ya llegó el Mesías, entonces el Mesías nos va a librar del yugo. ¿Qué yugo? El yugo de los romanos. Pero ellos no entendían que realmente Jesús venía a liberarte del yugo del pecado, de la maldición del pecado, a darte vida, pero vida eterna. ¿Sí? Ellos entendían las cosas muy materiales. Entonces, cuando Jesús viene y realmente ellos dicen, no, nosotros tenemos que llegar a Jerusalén para que sea establecido el reino de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que llegar a ese lugar para que Dios establezca su reino. En cualquier caso, lo que queda claro para ellos, los niños no eran demasiado importantes. Tal vez pensaban que ese tipo de criaturas que siempre hacen mucho alboroto, con sus llantos, gritos, risas, y que solo sirve para distraer a las personas que tienen interés por escuchar. Es decir, para los discípulos los niños eran una molestia innecesaria que querían evitar. Al fin y al cabo, pensaban ellos, el reino de Dios es una cosa de adultos, ¿verdad? O sea, ellos pensaban, para recibir el reino de Dios es de los adultos, no de los niños. Pero Jesús les deja muy claro, muy importante, donde les dice, no, el reino de Dios no es de los adultos. Si tú quieres entrar al reino de Dios, tienes que hacerte como un niño. Hay un evangelista muy conocido, Dwight Moody, que él es un ejemplo de una persona que evangelizó a muchas almas, fue un ganador de almas muy prominente en Estados Unidos. Y dicen que en una ocasión le preguntaron, él hacía como cruzadas evangelísticas, él predicaba y decía, bueno, le dijeron en una ocasión, ¿y cuántas almas ganaste el día de hoy? Y él dijo, bueno, ¿cuántas almas se salvaron? Dijo, pues 3.5. Y le dijeron, entonces se convirtieron 3 personas, a 3 adultos y un niño. Y él dijo, no, se convirtieron 3 niños y un adulto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque solamente un adulto está entregando la mitad de su vida a Cristo, y un niño es una vida completa que vas a ganar para Dios, ¿no? O sea, todas las personas cuando quieren, si tú te das cuenta, las industrias muchas veces quieren agarrar desde los niños, desde los pequeños, porque si tú ganas a un niño pequeño como un cliente, lo ganas para toda la vida. Por eso la frase aquella de la primera siempre es gratis, ¿no? Cuando llega una persona a querer hacer adicto a una persona, le regalan la primera dosis gratis. ¿Por qué se la da gratis? Si le va a perder, ¿no? Se la da para que le agarre el gusto a consumir, ¿verdad? Igualmente, cuando tú ves las publicidades de las cosas como el alcohol, la música, los conciertos, ¿para quiénes están dirigidos? Están dirigidos precisamente para un público joven. ¿Cómo le llaman estos que hacen en el Fundidora, el Tecate y no sé qué, Live Out, no sé cómo se llaman, ¿no? Todas esas ferias donde traen un montón de artistas y conciertos. ¿Para quién son esos artistas? Pues para los jóvenes. ¿Y qué van a hacer ahí? Pues son grandes cantinas donde los jóvenes van a tomar, ¿sí? ¿Por qué los hacen ese tipo de eventos? Porque precisamente lo que quieren es que el joven se vuelva adicto. Cuando tú ganas a un joven, tal vez la cervecería dijo, bueno, pierdo, porque ahorita me cuesta mucho, no creas que esos eventos se les gana tanto dinero. ¿Por qué? Porque hay que pagar el lugar, hay que pagar el staff, hay que pagar seguridad, hay que pagar al artista, hay que pagar muchas cosas. Y muchas veces
esos grandes conciertos no les dan tanto ganancia, no lo hacen por la ganancia, lo hacen porque eso hace que el consumo de la persona crezca. O sea, es como decir, voy a comprometer a una persona que sea mi cliente y como es mi cliente, lo tengo que consentir, ¿sí? Entonces, de esa manera, la industria hace que los niños y los jóvenes cada vez se comprometan más a seguir consumiendo. Siempre tú vas a ver el anuncio de las bebidas alcohólicas o demás, pues con jóvenes muy bien parecidos en la playa. No te van a poner al joven que ya está estrellado en el auto, borracho, y que se murió, o que mató a otras 2 o 3 personas. No te lo van a poner así. Te van a poner una imagen de gente feliz, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere el mundo, hacerte entender o hacerte creer que siendo borracho, o que siendo fumador, o que siendo cualquier tipo de cosa que es prohibida, eres feliz. Realmente no eres feliz. La actitud de los discípulos que Jesús reprendió, tenemos también una clara advertencia para todos nosotros. Es fácil caer en la tentación de pensar que en la obra cristiana debemos de dirigir nuestra atención hacia las personas importantes de este mundo. Muchas veces hay iglesias en las cuales todo el trabajo evangelístico, todo el trabajo de la iglesia está enfocado a personas mayores, a personas adultas, y no nos enfocamos a ganar a los niños o a ganar a los jóvenes. Pero en realidad, como vemos, pues Jesús está muy interesado en que los niños conozcan el evangelio, y tú como padre deberías de estar súper interesado en que tus hijos conozcan el evangelio, en que nuestros niños amen a Cristo, en que nuestros niños cuando piensen en diversión, no piensen en el concierto, no piensen en esas ferias, mejor piensen en la iglesia, piensen en un campamento cristiano, piensen en una actividad cristiana. Hay muchas actividades que se hacen para los jóvenes y para los niños en las iglesias, ¿sí? Hay más futuro en un niño porque tiene toda la vida y también son moldeables a diferencia de las personas. Por eso también la ideología de género hoy en día se les quiere enseñar a los niños desde las primarias. ¿Por qué les quieren enseñar a los niños que un niño se puede casar, un hombre se puede casar con otro hombre, o que una mujer puede tener hijos con otra mujer? ¿Por qué les quieren enseñar eso en las escuelas? Porque los niños son moldeables, ¿sí? Porque los niños fácilmente pueden adoptar esa ideología, y si la adoptan ellos y pueden crecer una generación con esa enseñanza, entonces ya cambiaste al mundo. ¿Y qué es lo que quiere el diablo? Destruir a la familia. ¿Por qué? Porque la familia es el núcleo donde Dios creó el hombre y la mujer para tener hijos, y para que ese núcleo sea un núcleo de amor y donde pueda empezar a aprender de Dios el niño. Me llamó mucho la atención que decían que le preguntaron a la inteligencia artificial. Por cierto, no le pregunte sobre verdades eternas a la inteligencia artificial porque no es confiable. La confiable es la Biblia, ¿sí? Pero me llamó la atención de que hicieron como un experimento y decían, si yo fuera el diablo, ¿cómo? O sea, si tú fueras el diablo, inteligencia artificial, si fueras Satanás, ¿cómo le harías para conquistar el mundo? Y decía la inteligencia artificial que lo que haría es tener a la gente embelesada, haciéndole, deslizando el dedo sobre los dispositivos, y que lo que haría es hacer que la gente se dispersara, atacar a la familia y hacer que los jóvenes ya no estuvieran juntos, ¿verdad? O sea, que ya no existieran familias nucleares. Quitaría al papá, quitaría a la mamá y haría que la gente estuviera muy ocupada en sus teléfonos. Lo cual no parece tan descabellado, ¿verdad? O sea, te lo comento nada más porque es como una cosa de sentido común. Claro que lo que está sucediendo hoy en día es algo planeado por el mismo diablo, ¿sí? Tú puedes creerlo, puedes no creerlo, pero la verdad es algo muy sencillo de entender. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Quitar al papá, quitar a mamá, destruir a la familia, hacer que el niño desde pequeño, en lugar de recibir una enseñanza de Dios, reciba una enseñanza mundana. ¿Para qué? Para que cuando sea grande ni siquiera se acuerde de que existe Dios, ¿sí? Entonces, realmente como cristianos somos exhortados a no hacer diferencia de personas dentro de la iglesia cristiana, porque para Dios no hay persona más importante que otra. Él ha pagado el mismo precio para salvarnos a todos. Santiago 2, capítulo 2, Santiago,
En del verso 1 al 5 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Cuando nos dice sin acepción de personas, significa sin que hagamos diferencia, que todos podamos ser iguales, ¿verdad? Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y decís: siéntate aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú ahí en pie, o siéntate bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿Sí? O sea, la palabra de Dios es muy clara, nos dice que no debemos hacer diferencia. Aquí nos habla más acerca de personas las cuales se les distinguía por su posición económica, pero también podemos entender que la distinción por ser mejores o mayores o más adultos, pues también estaría mal delante de Dios, ¿sí? Dice la palabra que viéndolo Jesús se indignó. Inmediatamente el Señor dejó claro que su postura era completamente diferente a la de sus discípulos. En el Señor podemos ver constantemente juntos el amor y la indignación. A veces entendemos que Jesús de una u otra manera se amaba mucho, pero también cuando algo le molestaba, se ve a veces una molestia muy grande de parte de Dios, ¿sí? Él amaba profundamente, tiernamente a esos niños y a sus padres. Necesariamente tendría que mostrar su profundo desacuerdo con la actitud de los discípulos que querían alejar a los niños de él, ¿sí? Nos recuerda que ambas emociones pueden ser completamente santas. Nuestro problema como seres humanos caídos es que difícilmente llegamos a amar lo que Dios ama y odiar lo que Él odia. Tampoco podemos hacerlo con la intensidad que Él lo hace, pero no debemos olvidar que la santidad también tiene que estar presente en ambas reacciones, ¿sí? Dice la palabra, no sé si sigue el siguiente texto. Dice Marcos: le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Verso siguiente: viéndolo Jesús se indignó, ¿sí? Y les dijo: dejad a los niños venir a mí, ¿y qué? Y no se lo impidáis. Aunque el Señor se dirigía hacia Jerusalén, donde le esperaba la cruz, y a pesar de toda la tensión que esto generaba en él, porque ya sabemos que Jesús, pues él sabía a qué iba. Los discípulos pensaban: va a ser coronado, pero Jesús ya sabía: yo voy a ser muerto, ¿verdad? De todas maneras, Jesús oró por los niños, los bendecía, y su indignación se puso de relieve porque en el reino de Dios es una obra de mayor importancia. La obra de mayor importancia en el reino es llevar a los niños a los pies de Jesús. Algunos pueden pensar, como los discípulos, que los niños no se enteran de nada, que lo único que hacen es dar guerra y molestar. Hoy en día, a veces platicamos, o mis hijos pues ya no son tan pequeños, ¿no? Realmente ya mi hija cumple mayoría de edad este año, mi hijo pues ya va por los 20 años, entonces ya no son unos niños, pero finalmente a veces platicamos con ellos y nos sorprende tanto algunas cosas que ellos nos dicen, porque nos dicen: ¿te acuerdas ese día que tú estabas en tal lugar y te dije esto y tú reaccionaste de esta manera y lo hiciste de esta forma? O sea, y ahí hasta te da miedo en el buen sentido de decir: oye, todo lo que has aprendido de mí, o sea, haz de cuenta que ellos son como una cámara que está grabando todas las cosas que tú estás haciendo, ¿no? Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Hay cosas que ellos han grabado inclusive con sus celulares y de repente nos decían: mira mamá, lo que tenía yo aquí grabado de cuando tenía 8 años o 7 años, y ahí está mi esposa con ellos en la sala, y de repente dices: es que tú estabas así, es que tenías esto, no sé qué te preocupaba ese día. Y te pones a pensar y dices: oye, estos niños son más perceptivos de lo que uno se da cuenta. O sea, tú crees: es que ellos no saben, es que ellos no se dan cuenta, es que ellos no van a saber. Claro que saben, claro que se dan cuenta, claro que aunque tú no crees que no se dan cuenta, sí lo saben. Si estás pasando por problemas económicos, ellos se dan cuenta. En una ocasión me dio tanta ternura porque hasta mi hijo
llega conmigo, estábamos pasando por momentos difíciles económicamente, y llega mi hijo y me dice, papá, yo tengo por ahí un ahorrito, si quieres te lo presto. Y era pues unas cuantas monedas en su alcancía, ¿verdad? Que obviamente pues no iban a resolver, pero finalmente te das cuenta de que ellos miran la necesidad, ellos saben qué es lo que te preocupa realmente, saben si les importas, saben si no les importas, ¿sí? Saben si lo que tú quieres es nada más hacerlos a un lado, ¿sí? Quítate, ya no molestes, ponte a ver la tele, ponte a hacer otra cosa, déjame en mi lugar, déjame en mi confort. Y realmente ellos se dan cuenta de todas esas cosas. Por eso dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aún cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de él. Fíjate qué importante es, a veces nosotros mismos podemos pensar cuánto mal o cuánto bien ciertas cosas que vivimos en casa nos han hecho, pero tú tienes la oportunidad de instruir a tu hijo el día de hoy, y el camino que tú le enseñes no se va a apartar de él. ¿Quieres que sea una buena persona? Enséñale buenos principios, dale un buen ejemplo, ¿sí? Esfuérzate en ello, porque eso tiene un fruto, vas a tener una recompensa el día de mañana. Algunas personas dicen, es que mis hijos ya no me ven, estoy esto y me dejaron botado. Bueno, pues también a veces hay que pensar, pues, ¿qué hicimos para que no les enseñáramos a valorar? Ellos también ven cómo tú tratas a tu mamá, ellos también ven cómo tú tratas a tu papá, a sus abuelos, ¿ya? Y el día de mañana tú también vas a ser el abuelo, y a lo mejor no te va a gustar que te traten como tú tratas a tu papá o a tu mamá. Es importante siempre dar ese ejemplo. Queremos que nos ayuden, queremos que entiendan ellos las cosas, también queremos nosotros dar ese buen ejemplo, ¿verdad? Por otro lado, no debemos olvidar, los niños tienen necesidades espirituales. Nunca es pronto para empezar a guiarlos a Cristo. Todos hemos conocido a niños pequeños que han tomado la decisión de entregar sus vidas al Señor, y muchos años después todavía siguen con fidelidad en sus caminos. Y también conocemos muchos ejemplos de niños que según iban a la iglesia, según conocieron del camino, y después son los peores diablos, ¿no? del mundo. ¿Por qué? Porque realmente no se les guió a Jesús, no conocieron a Jesús ahí, escucharon muchos mensajes, pero no conocieron realmente a Jesús. Evidentemente, los discípulos, si nos preguntamos que cómo es posible impedir a un niño ir a Jesús, pues podemos pensar, los discípulos no querían que se acercaran al lugar donde Jesús estaba enseñando. Así que podríamos decir que de la misma manera todos aquellos padres que no llevan a sus hijos a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, estás incurriendo en un pecado de alejar a tus hijos de Cristo, ¿sí? Los niños no pueden venir por ellos solos. Los niños no van a venir, no se van a salir de su casa, no se van a levantar de la cama y no van a agarrar un camión para venir a la iglesia. Es papá y es mamá el que los tiene que traer, ¿sí? Entonces, si tú no los quieres traer a la iglesia, sabe que realmente Dios te va a juzgar por ello, ¿sí? Tal vez es un poquito duro o hablo el día de hoy de una manera un poco más fuerte, pero quiero realmente exhortar a los papás que están hoy presentes a que traigas a tu hijo a la iglesia. No es porque a mí me conviene tener estos sitios ocupados, no es porque yo quiero que esta iglesia esté llena. Podemos estar 2 o 3 y Jesús va a estar aquí. Él ya nos lo prometió. No nos importa la gente, nos importan tus hijos, nos importa tu familia, nos importa que tú conozcas de Dios. Y si tú nada más traes a tus hijos porque van a recibir algo, o lo traes porque, bueno, hoy me convino porque quiero que reciban el regalo, porque quiero que reciban la fiesta, ¿sí? Y el próximo domingo a lo mejor ya no te conviene, ya no los traes, o ya no tengo dinero para venir. Bueno, hay que hacer un esfuerzo. Las cosas mejores son las cosas que cuestan, ¿sí? Entonces, no alejes a tus hijos, permíteles que vengan a la iglesia, oblígalos si es necesario. Hay personas, hay papás que me han dicho, es que el niño no quiere venir. Pero ¿qué tal cuando a usted le conviene? Vas porque vas. ¿Me entiendes? O sea, vas porque te lo estoy ordenando y no es opcional,
¿sí? Pero para la iglesia se vuelven los más comprensivos. No, es que mi hijo ya no quiso, es que no le gustó, es que no sé qué. No te preocupes, al ratito ya le va a gustar. Es como todo, ¿verdad? O sea, a veces al principio te sientes así como que, bueno, pues es algo nuevo, no estoy acostumbrado a estar sentado, no estoy acostumbrado a escuchar, no estoy acostumbrado a eso, pero ya después, el día de mañana, ¿cuántas veces nos dicen nuestros papás? El día de mañana me lo vas a agradecer, ¿sí? Pues deja que tus hijos te lo agradezcan el día de mañana. No debemos olvidar que no es solo en la iglesia donde el niño debe aprender del Señor, también debe estar complementado por la enseñanza en el hogar, ¿sí? Algunas ocasiones hemos oído de jóvenes que se niegan a ir a la iglesia porque no han visto una actitud coherente en sus propios padres. Les acusan de hipocresía, de tener un comportamiento completamente diferente en la casa y en la iglesia. Este tipo de actitudes es una forma grave de alejar a los niños del Señor, ¿sí? O sea, tampoco creas que si, bueno, ya los voy a traer un día a la iglesia, ya va a cambiar todo, ya es la solución. No, también hay que hacer trabajo en casa, ¿sí? Las dos cosas ayudan. No podemos nosotros pensar que por 50 domingos al año, ya con eso tu hijo te lo voy a regresar hecho un cristiano con corbata y Biblia bajo el brazo. No, tienes tú que también poner de tu parte, tienes que poner de tu parte para que tu familia sea una familia cristiana de Dios. De los tales es el reino de Dios, dice Jesús. En el mundo antiguo ni los filósofos griegos ni los rabinos concedían importancia a los niños, pero el Señor los trató de una forma totalmente diferente. Él veía en los niños manifestaciones de sencillez, humildad, fe, que echaba de menos en los mayores, ¿sí? Por supuesto, la frase del Señor no quiere decir que los niños no tengan pecado, pero dado que no han llegado al uso de la razón y no han sido rebeldes a la palabra, son cobijados por Dios, ¿sí? No debemos de confundir. Cuando dice de los niños es el reino de los cielos, sí, es de los niños. Sin embargo, también ya va a llegar un momento en el cual el niño tiene que entregarse a Cristo, tiene que arrepentirse, tiene que bautizarse. Pero para llegar a ese punto, pues mucho mejor que el niño empiece a recibir la palabra desde los primeros años. No precisó Jesús cuáles son las cualidades de los niños, porque dice, el que no reciba, si me lo puedes volver a poner el texto. Ajá, el siguiente versículo. De los tales, dice, porque los tales es el reino de Dios, ¿sí? Cuando dice Jesús de los tales es el reino de Dios, pues no nos dice las características de cuáles son las características de los niños para tener el reino de Dios, pero sabemos que, por ejemplo, la confianza, la dependencia, el hecho de que son moldeables, que creen fácilmente, algo que le gusta mucho a Dios es la fe, ¿verdad? O sea, tenemos, por fe somos salvos, entonces la fe es algo que podemos destacar mucho de los niños. Si tú a un niño le dices, puedes volar, piensa que realmente puede volar, ¿sí? Muchas veces hay que también tratar de que puedan distinguir las cosas reales de las fantasías, porque los niños creen muchas cosas, y eso es importante también para el reino. Si tú los instruyes en Dios, es bueno, porque ellos creen a lo que Jesús les dice. Dice la palabra que tomándolos en los brazos, que el verso siguiente, dice, sigue otro verso, dice, tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía, ¿sí? ¿En qué consistió la bendición de Jesús a los niños? Según Mateo, los padres los presentaban y esperaban que Jesús orase por ellos, y Marcos nos dice que los bendecía. Suponemos que el Señor estaba pidiendo la bendición del Padre sobre estos niños. Sin duda, con el tiempo aquellos padres contarían a sus niños, o tal vez ellos mismos se acordarían que aun cuando eran pequeños el Señor Jesucristo los amaba y oró por ellos. Imagínate que tú de niño te hubiera tocado el Mesías, el Señor Jesús, hubiera tocado tu cabeza y te hubiera impuesto manos y te hubiera dado una bendición. Pues ¿qué más quieres, no? En la vida te hubieras acordado siempre de ese momento, esto hubiera sido muy alentador para ellos cuando tuvieran que enfrentar dificultades en la vida, ¿sí? Entonces, realmente nos damos cuenta del amor que Dios tiene sobre nuestros hijos, sobre nuestros niños. El mismo amor
que tuvo en este texto Jesús es el mismo amor que sigue teniendo por ellos el día de hoy. ¿Con qué nos podemos quedar el día de hoy después de esta enseñanza? Bueno, pues podemos entender que necesitamos dejar a nuestros hijos venir a Jesús, no impedírselo. Yo quisiera, por lo menos te diría que de verdad pudieras hablar con ellos ya cuando te fueras de aquí y les hicieras una pregunta seria, así seriamente: hijo, hija, ¿te gusta ir a la iglesia? ¿Quisieras regresar a la iglesia? Y si ellos te lo dicen que sí, de corazón, yo te hago responsable delante de Dios si tú no los traes a la iglesia, ¿sí? Y aunque te dijeran, no, no quiero ir, eres responsable delante de Dios porque Dios te los dio para que tú los guíes, ¿sí? Si ellos te dicen, yo me quiero ir a echar a un voladero, les dirán, no, porque te va a hacer daño. Si tú sabes que ellos van a recibir una buena palabra aquí, deberías de traerlos, ¿sí? Que podamos realmente tomar la responsabilidad delante de Dios. Y también, si queremos tener ese reino de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, acuérdate, Jesús lo dijo, tenemos que ser como niños, sencillos, dejarnos de todas las cosas que nos pesan en nuestras espaldas. A veces decimos, es que no quiero perdonar, es que no quiero cambiar, es que me cuesta trabajo, es que no puedo creer. Pregúntale a tu hijo, ¿tú puedes creer? Te va a decir que sí, ¿sí? Seguramente te va a decir que sí. Vamos a orar a Dios, vamos a ponernos de pie. Jesús nos ha hablado en esta mañana y queremos también bendecir a nuestros niños, que podamos en nuestro corazón también hacer ese compromiso con Dios de poder acercarnos a Él, a su presencia, a su palabra. Jesús te llama en esta mañana. Jesús quiere bendecir tu vida, quiere bendecir a tu familia, que no haya impedimento alguno para que tú abras tu corazón a la palabra de Dios, que abras tu corazón a que Jesús quiere habitar en él. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por tu preciosa presencia, por tu palabra, por la bendición que le das a nuestros niños, que son preciosos, los amamos, realmente queremos lo mejor para ellos, para sus vidas, queremos que tú los bendigas, Señor, y que realmente permitas que ellos puedan conocerte todos los días, Señor. Queremos que tú impulses, Señor, pon ese querer como el hacer en las familias para tener estos altares familiares, para empezar a orar con nuestros niños, para empezar a poner este orden tuyo, Señor, en casa. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, podemos tomar asiento.